Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Recuerde, todos los martes a la 1 de la tarde para que nos acompañen, para que conozcan estos temas que les compartimos. Siempre traemos pues especialistas que nos puedan dar esta información necesaria a cada uno de los temas que les queremos compartir. Y pues por supuesto, si hubiese algún tema que ustedes desean que nosotros tratemos aquí en Decisiones Vitales, pues escríbanos, con muchísimo gusto buscaremos el especialista indicado, porque recuerden que nosotros te informamos y tú decides. Y el día de hoy, pues yo les quería preguntar si algunos de ustedes, de los que nos ven, nos escuchan, nuestros seguidores, fueron educados por los abuelitos. ¿Cómo fue esa visita con los abuelitos? ¿Los atendían diariamente? ¿Iban por ustedes a la escuela? ¿Les daban de comer? ¿O solo los veían los fines de semana? ¿Cómo era esta educación, este convivio con los abuelitos? Porque sabemos que, pues, sobre todo a nivel latinoamericano, es muy común que los abuelitos participen en toda esta educación, formación y seguimiento de los nietos, y por eso el tema el día de hoy, aquí en Decisiones Vitales, tiene que ver cómo influyen los abuelitos en la educación de los nietos. ¿Los consienten, los maleducan o realmente hacen una educación con una experiencia que ellos tienen? ¿Cómo se da todo esto? Pues de ello vamos a hablar y pues le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola, Alejandro, muy bien, gracias. Muy contenta de un programa más con un tema interesante, ¿no? Que como dices, es muy común, ¿no? Aquí en Latinoamérica que los abuelitos lleven mucha la educación de los nietos. ¿Y a ti los abuelitos te recibían en su casa? ¿Te tocó educación de ellos o no? Yo creo que me tocó más educación de mis abuelitos de ahí en Campeche, porque yo viví un tiempo allá y sí llegué a vivir con ellos un año en su casa, entonces sí, conviví bastante con ellos. Pero bueno, igual mi abuelita de aquí, de la Ciudad de México, los fines de semana, o viajaba con ella, así. Sí. De alguna forma todos tenemos un vínculo, un recuerdo, algo nos hayan o no educado. Yo en lo personal recuerdo que mi abuelita, bueno, pues era la joya de la familia. Todo el mundo nos la andábamos peleando porque pues, cuando éramos niños nos cuidó a todos, y ya siendo adolescentes, adultos, pues a llevarla a comer, al cine, a platicar. Y entonces tenía una agenda más ocupada que el presidente, porque los nietos nos la andábamos ahí pidiendo para consentirla. Fue una abuelita muy especial, nos consentía mucho, nos leía cuentos, nos educaba, nos orientaba, nos hacía de comer. Fue una abuelita muy querida por los nietos. Entonces este programa especialmente pues dedicado a todos y todas las abuelitas. Así es. ¿Y a qué redes se pueden la gente conectar para que estén con nosotros, Mariale? Sí, claro, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como Deges Radio. Todos los martes a la 1 de la tarde, por ahí pueden ver nuestro programa para que se suscriban, le den clic a la campanita y entonces les pasen las notificaciones de todos los programas que tenemos. Al igual que los invitamos a hacer sus comentarios o preguntas que tengan en el chat en vivo que está aquí. Ahí le dan clic al chat y nos pueden escribir. Entonces también estamos en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales de Suicidología. Y que sepan las personas que en el momento que transmitamos el programa, la invitada del día de hoy va a estar con nosotros. También yo estaré pendiente para todas las preguntas, las inquietudes que tengan en vivo. Así es, ahorita, en directo. Excelente. Gracias, Mariale. Y pues, Adrián, ¿cómo estamos? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, doctor? Mariale, por supuesto, doctora, muy buena tarde. Y bueno, pues feliz, agradecido. Un tema muy interesante, ahorita que es este planteamiento del recuerdo. Pues en mi caso no hubo esa cercanía con los abuelos, o muy lejana, pero sí, al día de hoy lo que sí coincido contigo es que muchas generaciones
han sido criadas por los abuelos. Entonces, es un tema muy interesante. ¿Pero qué? ¿Te decían que no tenías abuela? No, uy, bueno. Son recuerdos muy vagos, doctor. Ay, Adrián. Ay, Adrián. Son dignas de una sesión de psicoanálisis. Ya la llevarás a tu terapia, ya la llevarás Yo a tu creo terapia. que sí, doctor, yo creo que sí. Pero pues sí, no tengo muchos recuerdos. Así que lo único que recuerdo es haber estado eso de los 4 o 5 años presente en una velación y era la abuela paterna. Ya. O sea, no tengo más recuerdos más. Seguramente deben de estar por ahí, seguramente. Pero pues eso ya será cuestión de mi psicoanalista que determine en qué momento abordarlos. A ver qué hay recuerdos allí, porque pues siempre las abuelitas de alguna forma dejan un legado, estén presentes o no, de alguna forma se hace referencia, pero de esto hablaremos a lo largo del programa y por ello agradezco enormemente a la doctora María del Carmen Gamietea Domínguez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Mariale, Adrián, Germán. Muchísimas gracias. Encantadísimos de que nos acompañes. Ya quedamos de que nos hablamos de tú, pero yo quiero que la gente sepa tu extraordinario currículum, bueno, un resumen, porque leyendo veo que somos hijos de la misma alma mater, Universidad Intercontinental, de donde también soy egresado. Entonces, para que la gente sepa, la doctora María del Carmen tiene la licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad Iberoamericana, doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, es psicoterapeuta psicoanalítica por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, miembro fundador del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, con quien llevamos un acercamiento y un cariño muy especial, integrante de su consejo académico, profesora de la licenciatura y maestría, también el diplomado de hipnoterapia médica por la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez, ciudad que también queremos mucho porque hemos trabajado bastante por allá, por el norte de nuestra república. Ha presentado trabajos a nivel nacional e internacional, publicado trabajos en la revista Aleteia y libros del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, miembro de la Red Global de la Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud y sus líneas de investigación, por lo cual nos parece importante toda la experiencia que tiene ella, son el estudio de la psicopatología y psicoterapia psicoanalítica de adultos mayores. Bienvenida, doctora. Qué gusto, de veras, qué honor que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Encantada. ¿Por dónde quieren comenzar? Es cierto que quienes nos dedicamos a trabajar con adultos mayores, sí tenemos una liga con algún abuelo que hayamos tenido. Antes, en realidad, la esperanza de vida no permitía tener mucho contacto con los abuelos, porque cuando uno era pequeño, pues o ya estaba en una velación o ya habían muerto. Entonces, tal vez no se conocían a los abuelos, sino nada más por pláticas. En la actualidad, curiosamente, lo que estamos teniendo con la esperanza de vida, que se ha incrementado, tenemos abuelos y bisabuelos, y a veces hasta tatarabuelos. O sea, generaciones que se tocan de la mano, y eso es muy interesante. Creo que vale la pena mencionar que no todas las familias son iguales, no todos los abuelos son iguales. Es cierto que hay abuelos muy cercanos, pero también hay abuelos que están alejados de la familia, alejados de los nietos. ¿Qué tanto los abuelos participan de la educación de los nietos? Yo creo que dependiendo también en las zonas, hay zonas rurales que los abuelos más bien aglutinan a la familia, pero no se hacen cargo de la educación de ellos, sino más bien lo que a todos
cómo hacer este tipo de actividades que son comunes. Entonces, esto permite que tengan un contacto constante, pero no la responsabilidad de educar a los hijos. La responsabilidad sigue siendo de los padres. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Por ejemplo, en Ciudad de México. En Ciudad de México, si partimos del hecho que los dos padres trabajan, ¿con quién van a dejar a los hijos? Entonces, la persona más cercana y de quien pueden confiar es de sus propios padres. Déjenme decirles esto con paréntesis, porque no siempre se van a confiar de los padres, porque va a depender de cómo fueron las relaciones que se llevaron con ellos, con sus propios padres. Si fue una relación caótica, de veras los abuelos no van a llegar a su casa, pero si fue una buena relación, entonces ellos se van a hacer cargo de cuidar a los nietos. Ahora, vamos a hacer la diferencia. Una cosa es cuidar y otra cosa es educar. Hay una frase que me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Que versa así. Si tú consientes a tus hijos, vas a tener que cuidar a educar a tus nietos. Pero si tú educaste a tus hijos, vas a consentir a tus nietos. O sea, haciendo la aclaración de que los hijos bien educados van a educar a sus hijos bien, y así es que los abuelos tendrán que consentir a esos nietos. Muchos abuelos lo que desean es consentir, darles oportunidad a los nietos. ¿Quieres helado? Ahí está helado. ¿Quieres no dormir? ¿Quieres ver películas? Vamos a ver películas. Esto es lo que quieren los abuelos, pero si están mal educados, entonces, porque consintieron a los hijos, entonces van a tener la carga de sí educar. Esto suena como muy, muy difícil, pero sí es cierto. Una cosa es educar y otra cosa la instrucción académica. Ahora tenemos muchos abuelos que están cooperando, están ayudando con la parte de instrucción académica, pero la responsabilidad tiene que caer en los padres. Ya sabemos que los padres están trabajando, algunos están desde casa trabajando, y aquí obviamente los niños están atentos a sus clases de manera virtual. ¿Esto qué nos dice? Esa es la parte académica, pero los abuelos pueden estar participando. Los abuelos a estas alturas de veras son capaces de manejar una computadora. Hay algunos que todavía no les saben mucho, pero han tenido que aprender, y además no solamente han aprendido para enseñarle a los nietos, sino también se han interesado en cursar materias online y sacar cursos que a ellos les quedaban pendientes para titularse. Entonces, tenemos como algo mutuo. Ellos ayudan a los nietos y de alguna manera los nietos ayudan a los abuelos. Ese común acuerdo silencioso, porque los nietos no tienen el interés de enseñarle, así te voy a enseñar, abuelo. En algunas cosas sí lo hacen como juego, por ejemplo, cómo manejar la computadora, cómo manejar el teléfono, pero esto es como parte de un juego, y yo creo que esa es la forma en que van interactuando los abuelos con los nietos. Esto es como la parte bonita que podemos encontrar del desarrollo que se hace con los nietos. En algún momento, los abuelos deben de tener autoridad sobre los nietos. Los padres tienen que respaldar esa autoridad, porque si no respaldan la autoridad, por ejemplo, dan permiso que el nieto haga algo, e inmediatamente los padres están en contra de lo que dijo el abuelo y dicen, no, eso no lo tienes que hacer. Eso, hacerlo, deja en mal, deja confundido al nieto, deja en mal al abuelo. ¿Qué quiere decir? Que a la siguiente no le tienen que hacer caso al abuelo.
y entonces se van a burlar del abuelo. En lugar de que de veras participe el abuelo en esta consigna que le están dando. La educación tiene que ser homogénea, tiene que ser totalmente acorde, así como los padres tienen que estar de acuerdo en cómo van a educar a sus hijos. Nada que papá dice una cosa y mamá dice lo contrario, eso no debe de ser. Igual con los abuelos, padres y abuelos tienen que estar en común acuerdo, y si no están de acuerdo, aparte que se pongan a hablar para que de esta manera puedan de veras salvar este problema, para que todo esto es a favor de los nietos. Ahora, ¿qué problema existe ante esto? Cuando dejan todo el paquete a los abuelos. Inclusive, nosotros vamos a tener el próximo sábado 13 un coloquio que se llama Psicoanálisis de los paradigmas de la parentalidad actual. Esto es muy interesante, a mí me corresponde hablar precisamente de la parentalidad de los abuelos con los nietos, y es muy interesante lo que se presenta, porque antes de la pandemia teníamos unas características de los abuelos y ahora tenemos otras. Y entonces se tienen que combinar ambas, y esto es lo difícil. Hay abuelos que antes, con la esperanza de vida antes de la pandemia, los abuelos eran muy dinámicos, hacían muchísimas cosas, tenían sus clases, hacían sus ejercicios, no tenían tiempo de cuidar a los nietos. Ándale, mamá, te encargo, vamos a ir al cine. No, es que yo tengo un viaje, ya tengo un viaje programado. Entonces, no podían cuidarlos. Ok, estos abuelos ahora que no pueden salir, que sus viajes, sus cursos fueron cancelados, ahora desean estar participando con los nietos, y por fin tantas horas ociosas, de repente llega así como, maravilla, papá, mamá, te necesitamos. ¡Wow! Y se sienten útiles. De veras, el confinamiento para los ancianos ha sido caer en una depresión. Creo que la depresión es algo normal que se está dando con esta contingencia a todos los niveles y en diferentes formas, pero en los ancianos estaban deprimidos y de repente sintiéndose inútiles y sin saber qué hacer. Bueno, ya inventaron el bordado, inventaron muchísimas cosas que hacer, y eso está muy bien. Pero en el momento que dicen, te necesitamos, es que soy útil, y con esto se les abre un panorama maravilloso. Hay aquellos que sí estudiaron, tienen la información para ayudar en sus clases. Hay otros que no la tienen, pero están dispuestos a darla. Esto es algo muy importante porque les están enseñando a los nietos que no hay edad para estar aprendiendo. A todas edades se puede aprender, y con este gusto maravilloso que es el aprendizaje, que disfruten de la escuela. Ha sido difícil, muy difícil, pero realmente hay que enseñarle a los niños el disfrute del aprendizaje, de la curiosidad, del estar investigando, el que se asombren. Sí, pero de veras hay que orientarlos, no nada más es que se vuelvan hábiles con los jueguitos. Eso es bueno y sirve como una forma de gimnasia cerebral. Sin embargo, cuando ya se hace rutinariamente, ya se perdió esa gimnasia cerebral. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren nuevos aprendizajes. Los abuelos tienen nuevos aprendizajes, ¿como cuáles? Desde jugar cartas, desde jugar ajedrez, desde enseñarle todos estos juegos de mesa, los juegos de dados, que no lo conocían, jugar el trompo, muchísimos de esos juegos que les enseñan. Y no se necesita ser experto, sencillamente se necesita haber vivido en esa época.
Ahora también es cierto, ¿qué época le tocó al abuelo? Yo digo que hay abuelos que son anticipados, que son antes de los, ya son abuelos antes de los 60, hay otros que son propiamente abuelos ya en la etapa de ser ancianos, y hay otros tardíos que empiezan a ser abuelos 70, 80, 90 años o más. Obviamente el abuelo de 70, 80 años, ¿qué le va a transmitir al nieto? Hay vista mucho de generaciones y tal vez le cueste trabajo a ese abuelo estar participando con el nieto. Pero cuando las generaciones son más cercanas, por ejemplo, los abuelos anticipados interactúan muy bien, porque casi se saltan una generación o la siguiente y entienden muy bien de los grupos de actuales de música, qué tipos de juego, qué tipo de sonidos son los que normalmente están acostumbrados a escuchar y se los pueden enseñar a los hijos y a los nietos. Entonces, esto es muy interesante porque no hay un lapso tan grande entre una generación y otra. Efectivamente, hay hijos que les cargan la mano a sus propios padres para la atención de los nietos e inclusive la atención de ellos, como que nunca dejan de ser hijos y terminan los abuelitos haciéndose cargo de todo. El problema en esto fue que estos padres no educaron bien a sus hijos, los consintieron. Y parte de la educación es que respeten a los mayores, que respeten a los padres. Porque entonces, obviamente, si los hijos están tratando así a los abuelos, imagínense nada más qué tipo de problemas se van a agenciar ellos cuando sean grandes, cuando sean abuelos, y cómo los van a tratar sus hijos o sus nietos. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos una situación con los hijos tienen que ser conscientes que deben de respetar a los padres, a los abuelos, de la misma manera como se tiene que respetar a los hijos. O sea, los padres tienen que respetar también a los hijos. Respetar a los hijos no quiere decir maleducarlos, ¿no? Quiere decir no maltratarlos, darles normas de comportamiento adecuado y que sean claras. Entonces, obviamente, estos hijos van a estar aprendiendo a relacionarse bien con los padres y bien en general con las personas adultas y con los abuelos. Ahí es donde yo iba, doctora, porque mi preocupación o la situación que nos cuestionamos es si cuando los nietos son llevados con los abuelos, estos abuelos normalmente sí educan o nada más cuidan, voy a decir la palabra un poco como que arrean a los niños, ¿no? Órale, come, órale, báñate, órale, cepíllate los dientes, pero no hay una educación como tal. ¿Qué es lo común en tu experiencia? ¿El abuelito realmente se asume esta autoridad de que yo soy el educador o sabe que los educan los papás y yo nomás aquí es guardería? He tenido la experiencia en ambos casos, de ancianos que se quejan de que los nietos no les hacen caso, nada más llegan y se los botan. Ay, ¿cómo me los cuidas? Pero no les dan ninguna autoridad, no les hacen caso a los abuelos si les dicen, esto no tienes que hacer. Entonces, una abuela, por ejemplo, muy lastimada, decía que, y eso se da con los hijos adolescentes, o sea, con los nietos adolescentes, que la nieta adolescente se metía a su recámara con el novio. Los padres de los adolescentes tienen que poner un alto a eso. Tienen que hablar con los hijos y decir, esto sí se vale o esto no se vale. Estando
al cuidado de aquí, el abuelo, los abuelos estén aquí cuidándoles, deben acatar lo que les dicen. Lo deben de hacer. Perdón, es ahí donde Sí. mencionabas la importancia de la autoridad de los abuelos, pero en ese sentido sí hay confusión en los nietos respecto a los roles, la autoridad, que el nieto en un momento diga, yo no te hago caso, mamá, mejor le hago caso a la abuelita, o a la abuelita no le hago caso, le hago caso a la mamá, según le convenga al nieto. Claro, pero no nos vayamos muy lejos con los propios padres. Se le dice al hijo algo y como no le convino, ahí va con papá para ver si dice lo contrario. Bueno, eso es normal, ¿sí? Porque anda buscando la división. Aquí lo importante es que no exista esa división y que estén de acuerdo. Aquí es importante no confundir, porque si se confunde, lo único que genera es un problema hasta emocional a nivel familiar. Creo que es muy fácil. Ahí hay semáforos. Los semáforos están funcionando. Pero no importa porque no hay, yo me voy a pasar. Se puede así seguir las normas. Cuando hay semáforo rojo, uno se para. Hay luz verde, puede pasar. Ya sabemos, con cuidado, porque habrá alguno que no respete el alto y puede haber una colisión. Entonces, entre padres y abuelos tiene que haber un común acuerdo de cómo manejar las cosas. Si no se han puesto de acuerdo en X tema, aparte le pueden decir, luego lo decidimos, permítenos tantito, y se ponen, ahora hacen como team back y se ponen de acuerdo qué es lo que conviene para que no exista este tipo de problemas. Sí, sería obviamente los acuerdos familiares. Los abuelos pueden participar muy bien en el cuidado de los hijos, de los nietos, pero también en la educación. Sin embargo, la responsabilidad de la educación es para los padres, no es para los abuelos, es para los padres. Aquí la pregunta es si los abuelitos están con más preparación para educar que los hijos. A veces suele pasar, ¿no? Yo he visto casos donde el abuelo es quien se hace cargo, ¿no? del nieto completamente. Yo siento que a veces los abuelos tienen como más, pues obviamente sí la experiencia, pero a veces la paciencia o la forma o la tolerancia, forma como manejan la situación de la educación, y a veces algunos padres sí son como más desesperados, más impulsivos, con menos maña o experiencia para manejar un conflicto, etcétera. Entonces, pues allí la experiencia siempre va a pesar, ¿no? Así es. Es muy interesante esto porque la experiencia, de entrada la experiencia de vida es muy importante. Ahora, también es cierto que ellos han vivido algo diferente a lo que vivieron los padres. Creo que los ancianos tienen un ritmo para hacer las cosas como más pausado. Y en general los papás y más papás jóvenes, todo lo quieren rápido y además, si están trabajando, apúrate, ya es todo rápido y además hasta apuran a los abuelos a que hagan las cosas muy rápidas y entonces apuran a los nietos a que obligan a que apure a los nietos cuando lo adecuado es el tiempo del anciano es darle tiempo al nieto y esos tiempos ayudan. En cambio los papás, como todo lo quieren rápido, hasta visten al niño para que no les dé lata. Y es más, lo visten, incluso casi lo meten al auto o al transporte en pijama. Esta parte es importante porque efectivamente a veces los padres tienen prisa, poca tolerancia y obviamente poca experiencia. Entonces, por los abuelitos ahí les llevan una carrera de vida adelantada.
En ese sentido, Así bueno, para aumentar el conocimiento de los abuelitos y cómo es la educación, ¿qué recomendaciones nos tienes, Mariale? Sí, mira, Alejandro, traigo recomendaciones, unas películas. Hay una que se llama Little Miss Sunshine. Ya la he recomendado en otras ocasiones. Y aquí, dentro de toda la familia un poco disfuncional que hay, ¿no? El abuelo es el que rescata a la nieta en este sentido, ¿no? Y la apoya a seguir sus sueños y la apoya a que, porque van hacia un concurso que va a realizar la nieta y que de hecho aprende del abuelo. Entonces, justo este abuelo es quien la apoya, ¿no? Para que realice este sueño. Entonces, me parece eso muy interesante. Hay otra película que se llama En sus zapatos. Son dos hermanas que quedan huérfanas, ¿no? Ya, y de algún modo entre ellas hay muchos pleitos, hay muchos problemas y al final quien las termina uniendo es la abuela. Entonces también está muy interesante. Y está esta otra película animada que se llama Up. Ah, sí, esa sí la vi. Sí, es animada. Y pues es este señor que no, igual se queda viudo, ¿no? Ya un adulto mayor, y de repente le llega un niñito a su casa, ¿no? Sí. Y terminan teniendo una relación como de abuelo-nieto, ¿no? Entonces también muy interesante. ¿Qué hay de esta película? No recuerdo bien el nombre, a ver si lo digo bien, es como más reciente, Los Fockers. Es unos papás que van a ver a los abuelitos, llevan al nieto y el abuelito se apodera del nieto y le quiere enseñar muchas cosas y el abuelito es medio idiático. Es así como se llama. Sí, es la de Robert De Niro, ¿no? Sí. Ajá, sí, lo que pasa es que me parece que ya es como los Fockers 3 ha de ser, sí, en la que ya llevan al varias. nieto. Ajá, sí, porque al principio solamente es como que es de la conocen a la pareja, ajá, sí, como la 3, ajá. Pero cuando llevan al nieto, digo, ay, aguas con ese abuelito, porque sí estaba con ideas muy extremas y extrañas, entonces me parecía importante ver cómo a veces la educación del abuelito pues tiene que ver con su neurosis o su patología, que es mucho el trabajo de la autora Mari Carmen, ¿no? A lo que quería comentar, que en realidad puede haber este tipo de abuelos con ideologías o con ciertas patologías. Bueno, ¿quién está libre de patología? Que tire la primera piedra. Creo que aquí una parte importante es que los abuelos pueden influir mucho para bien de los nietos, pero también hay que tener cuidado. Los padres tienen que saber qué tipo de ideas tienen sus padres o los abuelos con los que van a llegar, qué tipo de ideas tienen, para que entonces ideas que no son adecuadas, entonces hay que estar al pendiente, no dejarlos solos, porque también saber qué es lo que va a pasar con los nietos, si lo dejamos solo con estos abuelos. Entonces, hay que protegerlos. Esa es una manera de convivir con los abuelos, o sea, con los abuelos, pero también de estar cuidando a los nietos. Es cierto que no, los abuelos no son todos así muy maravillosos, y hay abuelos que son terribles. Entonces, obviamente, de los abuelos terribles hay que mantener cierta distancia para que no confundan a los nietos. Ahora, esto que acabo de decir, inmediatamente a lo mejor abren los abuelos los ojos. ¿Cómo? ¿Están alejando de mí a mis nietos? No, lo que pasa es que también tienen que hacerse responsables, que hay cosas que no deben de querer forzar a los nietos a hacer algo que incluso los propios padres no están de acuerdo que hagan. Entonces volvemos a lo mismo, tienen que estar en común acuerdo. También hay padres que tienen que estar cuidando, ya saben de qué pie cojean sus padres, para que entonces como abuelos no vayan a hacer daño a sus hijos, a los nietos. Porque volvemos a lo mismo. Aquí la responsabilidad es de los padres, porque los ancianos están envejeciendo, hay muchos cambios en el anciano,
igual que el adolescente, nada más que en el adolescente empieza a ser un cambio tan impresionante, mientras que para el anciano también es un cambio impresionante ya no tener la misma fuerza, no tener la misma agilidad de antes, y pueden compartir esos cambios porque están como poniéndose en los zapatos. Mira, a ti te está pasando lo mismo que a mí, nada más que al revés. Pueden participar en algunas situaciones en declive y el otro vaya en ascenso. Todos estos cambios, hay momentos que coinciden y pueden compartirse, pueden entender, y un abuelo en este momento al adolescente le puede compartir muchísimas cosas para tranquilizar al adolescente. Eso puede ser maravilloso. No nada más es con los niñitos chiquitos, no, si volvemos a lo mismo, a los adolescentes el respeto por los abuelos. Y yo creo que pueden hacer una magnífica mancuerna, abuelos y nietos. Vamos a detener esto para que Mariale nos haga el favor de darnos las redes para que estos sugerencias de las películas pues las puedan seguir. Mariale, por favor. Sí, claro, Alejandro. Me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter como @mari_ale_1. Entonces ahí les subo las recomendaciones. También les voy a subir información sobre el coloquio que es este sábado, que nos mencionaba la doctora Carmen. Y pues si quieren cualquier informe o algo, pues escríbanos. Por supuesto que sí, ahí estaremos. Hay muy buenos temas en el coloquio y creo que están actualizados. Esto es muy atractivo para la gente. Muchas gracias, Mariale. Y por parte del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, ¿qué ofertas académicas tenemos? Claro, yo de una vez quiero pedirte, Adrián, si en Escuela para Padres, si ahorita que nos van a escuchar los abuelitos son educadores, tienen a los nietos, pues ofrecerles algunas becas con que digan, soy abuelito y tengo a mi cargo nietos, les damos descuento en Escuela para Padres, que les puede ayudar mucho a orientarlos. Adelante, Adrián. Claro que sí, tenemos para este lunes, inició el día lunes hasta el día de ayer, el curso de intervención en crisis suicida. Aún se pueden inscribir, por supuesto. También tenemos para el 20 de marzo, el diplomado de tanatología clínica y logoterapia en Ciudad de México. Entonces, pues para que aprovechen. Y tenemos también para el día 28 de marzo, el día domingo, lo que viene siendo la segunda generación del curso de certificación. Así es, la certificación como suicidólogo. ¿En dónde se encuentra toda esta oferta académica? La encuentras en www.suicidología.com.mx. Y bueno, como bien lo refiere el doctor, vamos a dar 5 becas de 50% para inscripción para lo que viene siendo Escuela para Padres, segunda generación, también para el 20 de marzo, ¿ok? Entonces, toda la información, repito nuevamente, la puedes encontrar en www.suicidología.com.mx/capacitación. Ahí está, ¿ok? Listo, doctor. Muchísimas gracias, Adrián. Pues esperemos que muchos abuelitos se inscriban, porque pues, realmente les puede servir toda esta actualización de Escuela para Padres que tenemos por parte del INISAC. Y para concluir, ¿verdad? Está padrísimo todo el diplomado. Bueno, a mí me encanta porque estamos constantemente diciéndole a los papás cómo abordar a estas nuevas generaciones. Entonces, créanme que les va a interesar mucho esta Escuela para Padres. Y para concluir, doctora Mari Carmen, Primero, los responsables de la educación de los nietos son los padres. Segundo, si van a tener los abuelos al cuidado de los nietos, tienen que darles la autoridad los padres para que sí les hagan caso los nietos a los abuelos. Los abuelos puede ser una relación, la relación con los abuelos puede ser muy enriquecedora, porque es compartir muchísimas cosas, son las historias, todo lo que de generaciones el abuelo puede transmitir, y no se necesita ser un profesional o un profesionista, no, sencillamente haber pasado por tantos años, por todo lo que vivió, eso es muy enriquecedor.
Y creo que todo esto conlleva a una mejor relación familiar. Esto nos da como resultado ciudadanos, seres humanos mejores para enfrentar un futuro que es el que tenemos presente ya cerca, un futuro muy difícil. Así es, de veras, cada vez se va complicando más. Doctora, se nos terminó el tiempo. ¿Alguna red social, alguna forma en que se puedan comunicar con usted? Mi correo electrónico email es mcgamietea @ Facebook. O sea, me podrán encontrar más o menos semejante por Facebook también, pero mejor, estas son las vías más rápidas de contactarme. Qué amable, doctor, pues le agradecemos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. No, usted por acompañarnos. Yo me quedo con esta idea de el respeto a los abuelos, el respeto a su educación y sobre todo el respeto a su tiempo. Por ahí me decían unos abuelitos que en los fines de semana su felicidad eran dos, cuando les llevaban a los nietos y cuando los recogían, porque pues eso de que se los dejen, tampoco, ¿verdad? Así es. Pues nos quedamos con ello y agradecemos enormemente a nuestro productor Germán Olivares Valderrama, a Guillermo Gómez en controles, Carmen Peinado a los teléfonos, a Adrián Bautista que nos ayuda en toda la parte tecnológica del Zoom y por supuesto a ustedes que nos acompañan todos los martes a la 1 de la tarde en Decisiones Vitales. Cuídense mucho, yo soy Alejandro Águila y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bye. Si estás trabajando desde casa, sé productivo, cumple con tus objetivos, apoya, sé responsable y quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.